Buenas, Hola, ¿qué tal, Diego? ¿cómo andás, Daniel? Bien, todo bien. Acá andamos. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, eh, bueno, nada, incursionando un poco en las artes del Instagram. Mi primera Bienvenido. entrevista por Instagram, mi primera entrevista por Instagram. Bueno, me alegro ser el primero con quien debutes en Instagram. Muchísimas Eh, gracias. bueno, contame un poco, la intención es conocerte, conocer un poco los trabajos que has hecho, que venís haciendo. Este es un espacio que compartimos con muchos estudiantes de KS, pero en esencial con muchos estudiantes de diseño, ¿no? Y, y personalidades, gente como vos, que, digamos, se han pelado las pestañas en esto de la profesión de comunicar. Es importante poder mostrarlos, ¿no? Para nosotros, por lo menos, es muy importante. Entonces, la idea desde este espacio es un poco aprender de tu experiencia, de tus anécdotas, de tus vivencias. eh, y yo empezaría preguntándote cómo empezó todo esto. Bueno, antes que nada, ¿me escuchás bien? Si hablo así. Perfecto, perfecto. Eh, Antes que nada, te agradezco por estar acá y es un gusto muy grande poder comunicarme más que nada con los estudiantes que luego de tener desde el año 82 que estoy acá, o sea que hace más de 30 años que estoy trabajando en esto, y hace varios que estoy enseñando, pero los últimos 5 estoy dando varios talleres en varios lugares de Latinoamérica y Europa, y me encariño bastante con los estudiantes, pero voy a rebobinar un poco y les comento cómo empezó todo. En el año 1982, en Buenos Aires, no existía, en Buenos Aires, Argentina, yo estaba en Buenos Aires, no existía la universidad, el diseño gráfico en la universidad pública. Claro, como Entonces, carrera. como carrera. Mm, Entonces, yo pensé que esa era mi vocación, viste, lo más cercano que había al diseño gráfico era arquitectura, y claro. justamente arquitectura no era para mí, pese a que lo amo, pero entonces, ¿qué hice? Tomé un curso en una agencia, en una escuela, en un instituto privado de agencia de publicidad ahí en Buenos Aires, y me quise matar, porque para que te des una idea, teníamos la clase de tipografía a las 9 de la mañana del sábado en un lugar muy oscuro donde nos daban las reglitas esas para medir las tipografías y todo. Y los tipómetros. Sí, y yo decía, esto es más aburrido que chupar un clavo. Digo, esto de tipografía no me sirve para nada. Y bueno, esa fue mi primera experiencia tipográfica y clases de diseño gráfico que tuve en esa época. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1982, un amigo mío que estaba estudiando en Boston me dijo, ¿por qué no venís a aprender inglés y después vemos lo que pasa? O sea, yo hasta esa edad lo único que podía decir en inglés era The cat is under the table o my pencil is blue, ¿ok? Y quiero que los que están escuchando ahora que entiendan que estamos hablando de épocas mucho más lejanas al social media y a la computadora y a todo eso. ¿Eh? Todo esto no existía nada. Entonces, para darle unos parámetros de cómo funciona todo, eh, aprendí inglés, que lo cual, te soy sincero, no aprendí un carajo en esa Yo pensé que había aprendido, no había aprendido, pero me aceptaron en una escuela de arte, de diseño para hacer mis 3 años. Y esto es importante porque me fue muy difícil a tal punto que yo no sé cuántos de ustedes, los que están escuchando ahora, hablan inglés, pero en las primeras clases me pidieron que trajera
thumbnails. Thumbnails son como uña y thumbnails son como traigan bosquejos pequeños, era lo que me pidieron. Pero yo en esa época no sabía que nails quería decir uña, sabía que eran clavos. Entonces cuando escuché que me pedían que me trajera las uñas con los clavos, pensé que me metí como en un culto raro más que en una escuela de... No es que me estaban pidiendo que me autocrucificara o algo por el estilo, pero para que veas lo difícil que era aprender cuando no tenés el idioma en sí. A ver, pero Dame. para clarificar, vos terminaste la secundaria y prácticamente te fuiste directo a Estados Unidos. No, terminé la secundaria y después tuve el honor de hacer el ejército argentino, ser parte del ejército argentino. Soy uno de los pocos que conozco de mis amistades, que por dentro que lo conoce y todo. Y deambulé bastante, me pasé 3 años intentando ver qué hacía. Y durante el régimen militar había muchas cosas coartadas, o sea, no era muy fácil estar en cuestiones creativas en esa época. Entonces un día me pudrí y como no sé cuántos de ustedes conocen a Palito Ortega cuando se vino de Tucumán con la bolsita, yo me fui con una bolsita muy pequeña a Boston a aprender inglés. Entonces... En estos momentos lo conocen más a los hijos de Palito Ortega, te diría. Ok. Pero que sepan cómo llegó Palito Ortega, me refiero, ¿está bien? Sí, Fue el mismo trámite. Bueno, ¿qué pasó? Terminé la universidad en Boston y me fui a buscar trabajo a Nueva York. Me vine acá a Nueva York a buscar trabajo. Y conseguí trabajo como un ensueño en un piso 25 de un edificio, una agencia genial. O sea, nunca estuve tan alto en mi vida era como si estaba en la parte más arriba de la Popular de River, del estadio del Monumental. Eso fue lo más alto que había estado hasta ese momento. Entonces, bueno, me voy a esta agencia, llamo a un abogado que era parecido a Perry Mason y me dice, Diego, para poder conseguir trabajo y tener la tarjeta verde, tenés que tener otro título, no el que conseguiste en Boston, que era un diploma normal, sino que tenés que tener un BFA, un Bachelor Degree. Me dice, tenés que volver a la universidad 2 años. Le digo, me está jodiendo, le digo. Claro. Tengo trabajo, ya me recibí. Y por el motivo que comento esta anécdota es lo siguiente. Terminé yendo a Parsons. En Parsons conocí a muchos profesionales que enseñaban, como Lance Wyman, aquí más teníamos a Martin Solomon, que escribió muchos años para Tipográfica. Y lo que pasó fue lo siguiente. El haber terminado en Parsons me dio la oportunidad de conocer a toda esta gente que más adelante me llevaría a donde estoy hoy. Si yo no hubiera ido a Parsons, mi vida hubiera sido totalmente distinta. No digo que ni bien ni mal, pero me refiero que fue una elección que en su momento me costó mucho, económicamente y sentimentalmente y en todo sentido, pero que a la larga me conectó con el Type Directors Club a través de Martin Solomon, y eso fue lo que cambió bastante mi vida. ¿Ok? Entonces, bueno, me recibí en Parsons y conseguí trabajo en una agencia de publicidad. Y en esa agencia, más que nada, la hice para que me dieran la tarjeta verde. Entonces, pero empecé en una agencia de publicidad que les soy sincero que no me gustaba mucho lo que hacían. Pero me sirvió para más adelante, para darme cuenta que en el momento en que nos estábamos recibiendo de la universidad, había mucha gente que me decían que les iban a pagar el doble de salario de lo que yo estaba ganando en mi nuevo lugar. Pero lo que pasó es que no tenían techo, el techo era ese. Entonces yo empecé ganando mucho menos y me di cuenta que a través del diseño iba a subir y a ir mucho más arriba. ¿Ok? Me hice una notita de acá porque quiero acordarme. Ok. ¿Qué pasó después? A mí me gustaba mucho hacer freelance. Entonces, después de que trabajaba full time en mi agencia,
trabajaba mi freelance. Conocí a una persona que empezó con una cadena telefónica, que iba a empezar con su propia cadena telefónica, compañía telefónica, y le hice el logotipo, le hice el brochure, le empecé a hacer videos, le empecé a hacer todo, a tal punto que empecé a ganar más con este freelance que en mi compañía full time. Entonces fue ahí donde... Te Dime. detengo acá un minuto En todo para momento que quieras detenerme, deteneme. para hacerte una consulta, porque la otra vez hablamos con Lucas Pelicero, un amigo de Torino, y me contaba un poco la realidad de lo que es estudio de diseño o agencia de publicidad en Italia. Que allá los estudios de diseño como que no existen. O sea, son más agencias de publicidad o agencias de diseño. En la época que vos entraste en esa agencia, ¿cómo estaba visualizado el diseño y la publicidad? O sea, ¿habían agencias y estudios? Estaban diferenciados y también al mismo tiempo habían algunos que hacían de todo. Por ejemplo, Pentagram ya existía. Ah, mira. Claro, entonces estaba Pentagram, habían varios estudios, estaba Vignelli, habían muchos estudios que ya funcionaban, y después estaban todas estas publicidades. Lo que pasa es que es tan grande el mercado acá de todo, que Claro. la Es agencia una escala. es una escala muy, muy grande. Después te voy a hablar de otros tamaños para que te des una cuenta de cómo va. Hay una por ejemplo, nosotros teníamos 5 clientes, Paul Stewart, más que nada era todo de cosas del hogar, y ropa y todo eso. Y eso pagaban fortunas a la agencia de publicidad viste, es una torta gigante para que estaba muy repartida entre mucha gente. Y yo al mismo tiempo, como había terminado la universidad, tenía mucha gente que me llamaba para que les hiciera logotipos y todo eso. Y todo eso, acuérdense, no existían las computadoras. Era Claro. todo hecho a mano. Y Claro, era todo handmade. con ¿cómo les dicen ustedes? Lápiz técnico, no sé cómo le dicen al Rapidograph. El Koinot Sí, era el... acá se hablaba mucho con la marca, con Rotring. Está bien, el Se Rotring y todo eso. dibujaba mucho con Entonces, Rotring. y, y- y me tenía que hacer eso y me tenía que matar porque yo era un desastre en todo eso, te soy sincero. Pero Claro. bueno, había que hacer lo que se pudiera hacer. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a trabajar freelance para esta gente y cometí el error, y les comento mucho los errores que he cometido, que son varios, para que los estudiantes entiendan cómo funciona esto también, de tener este cliente que me pagaba muchísimo, a tal punto que yo todas las mañanas me iba a nadar a una pileta, desayuno, después trabajaba tarde, pero mucha libertad porque me pagaban un fangote. Pero ¿qué pasó? Cometí el error de tener todos los huevos en una canasta. Entonces, en lugar de diversificarme con otros clientes y empezar a buscar clientes, eh, cuando uno está solo trabajando, uno le dedicas mucho tiempo a lo que estás haciendo, pero no estás buscando otros trabajos para cuando se Claro. acabe este. Y un día este señor me dijo, muchas gracias, gracias por todo, hasta la vista. Y ahí me quedé sin nada, básicamente, uno con el otro. Entonces ahí empecé a buscar trabajo y jamás le dije que no a un cliente. O sea, a tal punto que una vez, ahora ya está todo más, ya todos saben hacer de todo, hay millones de programas para los estudiantes, todos hacen animaciones y todo eso. En esa época no era que uno hacía animación, sino que uno hacía un storyboard. No sé si el storyboard se entiende la palabra. Si había un Sí, sí. storyboard. Me acuerdo que una vez me contrataron para hacer un storyboard y le digo a mi mujer por teléfono, che, mirá que bueno, me llamaron para hacer un story. Me dijeron, ¿y para cuándo lo tenés que hacer? Le digo, para mañana. Y me dice, vos estás loco. O sea, yo agarraba cualquier laburo y le daba Sí, para el sí. frente. Entonces, Por la falta que tuviste, es yo como que, me metí en todo. claro, Y el asunto es que les voy a dar un parámetro económico ahora. Eh,
empecé a hacer y hacía de a 3, 4 libros al mismo tiempo que hacía branding, hacía todo. Y para que te des una idea, un libro que tuve que hacer que se llamaba Great Heroes of Mythology, Grandes Héroes de la Mitología, 400 páginas, millones de colores. No lo hice, no trabajaba todos los días en eso, pero me pagaban $2.500, ¿sí? Por 4 meses. Y entiendo que ahora el cambio en Argentina no es, ¿viste? Hablar de dólares es un lujo, pero en realidad $2.500 por trabajar 4 meses y un libro no es nada, básicamente. Acá o en cualquier otro lugar. Entonces, mi mujer trabajaba como diseñadora en un lugar que hacen eventos para American Express, IBM, Canon, eventos internos de todas las compañías, que son gigantes. Y me dice, ¿por qué no mostras tu portafolio ahí? Bueno, mostré mi portafolio y me contrataron para hacer un tríptico para Pfizer la farmacéutica. Y en una semana me pagaron $1.500. Entonces dije, está un poco loco, le digo. Si por un tríptico de mierda me estás pagando $1.500 en una semana y un libro gigante me están pagando $2.500, hay algo mal acá. Hay algo claro, que no encara. O sea, son todos los rubros que existen acá que uno no los conoce, que de golpe esto es una mezcla porque al estar metido con farmacéutica, hay mucha guita en el mundo farmacéutico, ¿sí? Bueno, esto era farmacéutico, pero tenía también IBM, como te dije antes, American Express y todo eso. ¿Y qué pasó? Bueno, me contrataron de este lugar, habían 3, 4 pisos de esta agencia, me contrataron como director de diseño y éramos como 150 personas. Lo que pasa es que de estar trabajando solo pasé a trabajar a un lugar multitudinario donde cada proyecto habían 20 personas por lo menos y donde yo además... ¿Es el estudio que estaba en la Quinta Avenida? Sí. Me acuerdo mal que Julio... también, ¿no? Sí, muy feo. Quinta y 14. Julio Ferro me vino a visitar ahí. Ah, mira. Y otros más que no me acuerdo ahora, pero ¿qué pasó? Sí, pero para que sea una idea, no solo tenía que trabajar en mi proyecto, sino que tenía que supervisar a 4 diseñadores más que había en el equipo y supervisar los trabajos que nos traían freelancers para otros proyectos, ¿sí? Claro. Entonces, 2 cosas les quiero decir al respecto. Ahí me malacostumbré. ¿Qué quiere decir malacostumbré? Al tener tantos proyectos, no me podía sentar a tomar un café, a fumarme un pucho, a pensar en la vida y a empezar a ver libros de cómo hago esto y cómo hago lo otro. No, al contrario. Me sentaba y tenía que resolver el proyecto ahí mismo porque después se lo tenía que dar a personas, después 10 otras personas se agarraban cada proyecto. Era como una fábrica de hacer chorizos, digamos. Tal cual. Y la diferencia es que dependía de vos si eras creativo o no para que el chorizo te saliera bien. Sea, los proyectos variaban muchísimo de que cada compañía te daba su branding. Entonces yo me tenía que estudiar el branding de compañía para ver cómo efectuaba cada proyecto, además de lo que era el proyecto en sí. Para que te des una idea económica del asunto, Canon, los productos Canon, las cámaras de fotos y todo eso, cada 5 años hacían una demostración de todos sus productos en el Javits Center. No sé si escuchaste hablar del Javits Center. Es un lugar de eventos que hay acá en Nueva York, que lo construyó el arquitecto fue Ian Pei, el mismo que hizo la pirámide del Louvre. Y entonces acá tenés, no sé cómo traducís 12.000 pies en metros, no sé si son 12.000 metros, no sé. Y un pie, creo que son algo así como 12 centímetros, ¿no? La verdad que, no sé, bueno esto a lo que ves es lo siguiente, este es un espacio gigante
donde nuestra compañía, además de tener otros 20 proyectos, teníamos que hacer este. Y este proyecto era un viernes, sábado y domingo, donde les teníamos que hacer logos, brochuras, animaciones, manuales, millones de cosas, ¿eh? Para esos 3 días, el presupuesto total de Canon, no para nuestra compañía, sino total, era de $12 millones. Entonces, a lo que voy con esto es que vos antes hablaste de quemar las pestañas. Yo todo esto lo tenía con pelo antes. A mí se me cayó todo el pelo del estrés y todo de trabajar varios años en compañías que era sin parar todo, ¿sí? Todo lo que Era algo así como el COVID, que le perdés el gusto, digamos. Básicamente, Tenías sí, tanto diseño, como que el tiempo era efímero. total cual. La Sí. diferencia es la siguiente, para que uno entienda, porque me pasaba, yo recibía los resumés, los bios de gente que querían que las empleemos. Muchísima de esta gente quería estar sentado en mi silla. Claro. Entonces hay una presión infernal para que te hagas... O sea, yo hacía los chorizos, pero no me podía descuidar. Claro. Porque si no viene alguien de Francia, viene alguien de Sudamérica, viene alguien de otro país, y como es Corporate America, te dicen gracias por todo, te portaste bien. No, tenías incluso la espada de Damocles de cualquier competidor al lado. Es infernal, pero en esa época eras infernal. Ahora, ¿qué pasó? En el año 2007 es donde la economía mundial cae. Entonces empezaron a haber olas de despidos en esta compañía que éramos 150. Y justo yo estando en Buenos Aires, hablo con mi mujer y me dice, ojo porque me parece que te toca a vos en la próxima. Y así tal cual, llego un lunes a la mañana y el que era mi jefe, llorando me dice, no te puedo mantener más. Entonces ahí, como te digo, no es que hay que te dicen, bueno, te pagamos tanto por tantos años o qué sé yo. Acá funciona de la siguiente manera. Si no les querés hacer juicio o hacer quilombo, te hacen firmar un papel donde te dicen, te vamos a seguir pagando el salario tuyo por 1 año. O te damos 6 meses de salario, pero no puedes abrir la boca al respecto. Entonces, funcionó por ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eso me obligó a empezar con mi propia compañía. Pero antes que me olvide, en la compañía anterior que yo trabajaba, uno de los requisitos que yo les pedí para trabajar fue, quiero tener una mañana libre para enseñar en la universidad. Entonces, claro, les pedí muchísimo, me dieron un consejo, esto se los digo a todos los estudiantes. No sé cómo funciona en Argentina todo, qué les van a dar o no, pero el primer día cuando te ofrecen un empleo, si querés pedir algo, ese es el único día que podés pedir algo. Tal cual. Más tarde, olvídate. Entonces les pedí todo. Les digo, quiero mi oficina propia, quiero no trabajar en los fines de semana, lo cual igual terminé trabajando, quiero enseñarlo durante un día por semana, y me aceptaron todo, por suerte. O básicamente casi todo. Yo creo que es una de las pocas cosas universales y sin distinción de género. Que... El pedir el primer día. No, pero ¿sabés qué? Hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe. Yo tampoco lo sabía. Y me dijo un tipo, me dice, mira, Diego, todo lo que tengas que pedir, pedilo ahora. Porque una vez que te agarraron, les pedís algo. Mira, hasta les pedí 1 semana más de vacaciones de las que tenían todos y me la dieron. Ya vos. Así que bueno, ¿qué pasó? Bueno, empecé con mi compañía propia y me salió a hacer, te digo, el proyecto más grande fue hacer el branding para 3 hoteles en Perú.
hacer el logo, el branding, la señalética. ¿Qué hice? Me agarré a mis 4 mejores estudiantes de Parsons, de la universidad que yo estaba enseñando, y les dije, bueno, vengan, les pagué, nada gratis, ¿correcto? Los trataba como profesionales y digo, quiero que me ayuden con este proyecto. Menciono esto porque es muy importante. Tenían que hacer logotipos para 4 hoteles ellos, y no les pedí hacer señalética ni nada. Y me di cuenta que el tiempo que les llevaba a los estudiantes hacer esos logotipos, les llevaban miles de horas. Yo no podía quejarme de qué profesor tenían ustedes en la universidad que les enseña tan lento, porque era yo el profesor. Entonces, en la universidad yo enseñaba todo esto en 8 semanas. Acá, en 4 días, teníamos que resolver una situación. Y esto me llevó a que hace 5 años yo empezase con estos talleres donde hago que todos los estudiantes hagan un logotipo específico en 3 o 4 días. Porque hay muchos estudiantes que cuando van el primer día a una agencia de publicidad o a un estudio de diseño y les dicen, bueno, para el miércoles, jueves quiero un logotipo, se petrifican y dicen, no, yo esto lo hago en 4 o 5 semanas. Entonces, yo creo que a las universidades, capaz me equivoco, pero en general, cuando hablo con gente, les falta que la gente, que les hagan hacer ejercicios reales del mundo real. En 3 días tenés que hacer un logotipo, ¿sí? Y que haya alguien que les... discúlpame, y que haya alguien... Ojo, no estoy desmereciendo para nada las 8 semanas o lo que sea que uno tiene que enseñarle branding, pero también tiene que haber una cuestión donde el estudiante tiene que entrar en el mundo real sabiendo que lo necesitas en 3 días. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y por qué lo tenés que aprender en 3 días? ¿Sabes por qué? Porque hay 5 profesionales como vos en un estudio. A los 5 les van a pedir lo mismo. Si vos no lo podés lograr, los otros 4 están más adelante que vos para seguir avanzando. Y ya se van olvidando de vos. Entonces, es algo que me salió de casualidad, intuitivamente, y me funcionó. Pero discúlpame, me ibas a decir algo. No, a colación de lo que decís, lo que te puedo decir en Argentina es que hay muchas carreras de diseño que realmente en el equipo de docentes que hay muchos docentes que trabajan con esa posición. De hecho, bueno, en KS trabajamos, te diría, casi todos los docentes, trabajamos un poco engranados en esa misma filosofía, que es un poco lo que te da después la posibilidad de esto que decís, de poder conseguir trabajos, poder meterte en el campo profesional mucho más rápido. A ver, yo a mis alumnos siempre les digo, ustedes van caminando por la calle, pero se tienen que subir un tren bala. Entonces, si no empiezan a correr, no pueden subir. Y pasa un poco eso. Por suerte, las experiencias que estamos teniendo en la universidad, en ese sentido, vienen muy bien. Pero sí es verdad que hay muchos docentes que se toman su tiempo en desarrollar proyectos y por ahí se van un poco de la realidad, ¿no? De lo que pasa en el mercado. Disculpa, no quiero que me malentiendan, ¿ok? Respeto, y yo lo hacía, 100% que se hagan los proyectos con el tiempo que se merecen. Eso tiene que existir. Yo te estoy diciendo, además de eso, sumen, que cada profesor que le pongan una semana extra a un proyecto donde digan, bueno, en 3 días me lo tenés que resolver. ¿Entendés? Sí. Pero ambos tienen que coexistir, porque a mí también me tocó trabajar en proyectos que duran 1000 años, que no importa cuánto duran, que te va a llevar mucho tiempo. Pero el estudiante tiene que salir sabiendo de ambas cosas. Y en todo este proceso, porque, o sea, fueron muchos años, Sí. No porque seas un tipo grande, sino por la experiencia. Por extiendo mi juventud. Perfectamente. Gracias.
No, en todos estos años. Me imagino que has tenido maestros, seguramente no uno, sino muchos, pero ¿tenés algún referente que te haya ayudado a hacer el clic? ¿A qué le decimos el clic? Porque el clic puede aplicarse a muchas... Yo tenía el Magic Click en Buenos Aires, entonces no sé el clic tuyo a dónde lo Mira, querés aplicar. el clic yo le digo un poco a pasar de un estado de estudiante a un estado de analista. El clic es cuando realmente empezás a ver el diseño desde otro lugar, donde, donde ves el diseño y ves el horizonte, ves los objetivos, ves el problema, ves la metodología. Yo creo que el clic que muchos estudiantes lo hacen en una parte de su carrera, otros se tienen que recibir y golpearse para poder empezar a entender lo que es el clic. Eh, un poco le digo a eso el clic, ¿no? Está bien. Cuando haces es el estadio de madurez, creo. Yo creo que lleva mucho tiempo, te soy sincero. Todos somos distintos, ¿sí? Entonces hay gente increíblemente talentosa y hay gente que logra ese talento a través de... que tiene ese talento naturalmente y hay mucha gente que logra ese talento con muchos años de esfuerzo, ¿sí? Eh, yo me considero que lo que logré lo hice a través de mucho, mucho, mucho esfuerzo, porque partí de la historia inicial que dije que me pidieron hacer thumbnails. Yo empecé todo sin saber el inglés, entonces todos mis proyectos de la universidad los tuve que hacer 2 o 3 veces, ¿sí? Claro. Entonces me acostumbré a tener que matarme en todo. Uno siempre se considera inteligente y creativo y todo, pero acá había que demostrar los hechos. Y hay una cosa muy interesante. Debido a mi falta de inglés al principio, yo me dije, yo no puedo vender con lo que hablo, como hacían muchos de mis compañeros. Muchos de mis compañeros ponían una cosita en la pared y pasaban 15 minutos hablando, y yo decía, uy, qué bárbaro todo lo que dice, pero veía lo que había en la pared y no me gustaba para nada. Entonces Claro. yo me di cuenta que como no tenía esos 15 minutos para hablar, mi trabajo en sí tenía que representar, tenía que ser strong enough, fuerte, lo suficientemente fuerte para hablar solo. Ahora, el clic es muy raro, nunca me puse a pensar esto, pero me tardó muchísimo. ¿Y sabes cuándo me empezó a aparecer el clic? Cuando empecé a enseñar y el Mm. estudiante me hacían preguntas que nunca yo había escuchado y yo respondía y esperaba que el estudiante me mirara como diciendo, ¿qué mierda me está diciendo este? Pero en lugar de eso decía, ah, qué bueno. Entonces dije, uy, mira, respondí bien lo que me preguntaron. Entonces, ahí es cuando empezás a darte cuenta que sabes más de lo que, sin que uno no se la pasa haciéndose preguntas. Yo creo que No, creo que el clic sigue siendo constante aparte. O sea, sí. sí, voy evolucionando como diseñador o director de arte o director de diseño, sigo evolucionando, pero no sé si es un clic, haces clic y ya está, sino que capaz es un clic tartamudo, dura más. Sumale a que el diseñador, por el tipo de profesión que tenemos, es como que nos reconstruimos todo el tiempo producto de las nuevas tecnologías que desde hace 40 años que empiezan a modificar un poco la manera de pensar, de ver, de hacer, de sentir y de trabajar en el diseño. Sí. Eh, y me imagino que en lo tuyo debe haber sido complicado también, no manejando el inglés, metiéndote en una carrera que tiene que ver con la comunicación, ¿no? 100%. Porque, o 100, pero sea, intervenir una palabra, cómo le intervenís, debe haber sido complicado. ¿sabes lo que pasa aparte para los que hablan o no hablan otro idioma? Me refiero ahora. Yo de pequeño aprendí francés. No sé por qué me mandaron a la Alianza Francesa cuando todos mis amigos hablaban inglés. Le digo, mami, ¿por qué me haces aprender francés? Que no, el único lugar que puedo ir es a París con esto después.
Eh, Cuando yo aprendí el idioma, jamás traduje en mi mente. Siempre la palabra que aprendí es eso. ¿Entendés a lo que me refiero? O sea que Sí, sí. nunca hice una conexión. O sea que aprendí culturalmente un idioma y lo aprendí a usar independientemente de cómo funcionara en castellano. Por eso es que ahora muchas veces que muchos amigos o gente cuando hablamos y me dicen que traduzca algunas cosas, no tengo la menor idea. No sé cómo, vos me decís cómo le digo ojal de la remera esto, no tengo la menor idea. Digo, the hole in the t-shirt, le digo, algo por el estilo, porque nada, hay palabras que me superan, pero no sé lo del clic, pero hay algo que capaz está relacionado al clic que quiero mencionar, que es una frase célebre de Albert Einstein, que muchos deben conocer. Él dice, eh, todos son muy creativos, pero no podés juzgar a un pez por cómo sube un árbol, porque si no el pez se va a creer que es estúpido toda su vida. ¿Sí? Entonces, yo en una de mis charlas pongo una foto de Emily Earhart, es la primera aviadora que cruzó el Atlántico. Tengo una foto de ella. Tengo una foto de Bill Gates y una foto de Alfred Hitchcock. ¿Ok? Mm. Y yo digo, si Alfred Hitchcock hubiera intentado subirse a un avión, si Emily hubiera intentado crear una compañía de PC, y si Gates hubiera querido ser un director de cine, pensaríamos que son tres idiotas quizás. Se hubieran Claro. defendido de alguna manera, pero es un consejo que tengo para todos los estudiantes, que es, están en un lugar increíblemente creativo, que es la universidad o lo que sea, no se sientan deprimidos, derrotados, derrocados, lo que sea, si lo que están estudiando no es aplicable a ustedes exactamente, ¿ok? Yo enseño logotipos y mucha gente se deprime y le digo, bueno, capaz con editorial te iba a ir bárbaro con esto, te iba a ir bárbaro con esto, pero no se den por vencidos, porque el campo que estamos haciendo ahora es muy creativo y es para todos. O sea que si sos Hitchcock now, no te pongas a manejar aviones. Te va a llevar Claro. tiempo saber, te va a llevar tiempo, a eso me refiero con el clic, te va a llevar tiempo saber cuándo lo que vos realmente haces son películas. ¿Entendés? Claro. Uno tiene que ser, esta es otra cosa muy importante, sean autosinceros. No dejen que la tía Pochi les diga, qué bárbaro que sos vos dibujando. No, o los amigos. Digan, la verdad que yo sé hacer esto, quiero mejorarme en esto, pero la autocrítica es muy importante. Y la autocrítica, tengo otra anécdota. Cuando estaba estudiando en Boston, eh, yo no sabía cómo funcionaban las escuelas de arte y qué sé yo. Entonces, todos poníamos nuestros dibujos en la pared. Y había una crítica que era tremenda, la Claro. crítica de todos. Yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces pongo mi trabajo en la pared y hay un gringo que lo está mirando el trabajo y me empieza a decir de todo el trabajo. Y yo lo miraba fijo al gringo y le decía, a este hijo de puta lo voy a matar. Pero ¿qué pasó? La realidad es la siguiente. Cuando uno puede criticar a otra gente bien, no con mala leche, es cuando uno puede hacer autocrítica. Y en este campo uno va a estar muchas noches a las 2 de la mañana tratando de terminar algo para las 9 de la mañana para nuestro jefe. Y si no tenemos buena autocrítica, al otro día le vas a presentar cosas que no son tan importantes, como que no están tan pensados, pero la autocrítica es algo muy importante y que parte de poder saber criticar. Va a ser un chorizo más. Otro chorizo más. Pero, Es una parrillada esto, ¿eh? pero no, nos fuimos de la pregunta inicial, que Bueno, fue volvamos, discúlpame. tus maestros. A O mis sea, maestros, bueno. ¿tenés algún maestro que digas, wow, con este tipo aprendí, pero no necesariamente tienen que ser diseñadores, ¿eh? No, mirá, tuve la suerte de tener a Martin Solomon que escribía para tipográfica.
¿sí? Mm, Tuve la suerte, que también varios de ustedes la tienen ahí, de tener a Rubén Fontana, ¿sí? mm. Tuve la suerte de conocer a Lance Wyman, que no sé si muchos lo conocen, que es el que hizo el logotipo de los Olímpicos del 68 en México y que hizo muchísimas cosas para México. Tuve la gran fortuna de entrevistar a Milton Glaser y cuando te sentás con un tipo así, que te habla no solamente de diseño, sino que te habla de la vida en general, eh, te sacás el sombrero, la verdad. Viste, al margen de... Hay muchos diseñadores que si al margen de que sepan o no sepan lo de ellos, te iluminan cuando te hablan y te das cuenta, te motivan, ¿entendés? No sé si esto responde a tu pregunta o no. Mira, el otro día escuchaba a un periodista en Argentina que le preguntaban, ¿cuándo crees vos que, que estás en presencia de un gran reportaje, ¿no? Y el tipo decía, a mí lo que me pasa cuando están haciendo un gran reportaje es si voy en el coche y estoy escuchando el reportaje y no me puedo bajar del auto. O sea, tengo que parar para seguir escuchando. Y un poco los grandes maestros, yo creo que son un poco así, ¿no? Son Sí, esos tipos que nunca los querés dejar, que siempre están. Eh, Son personas que te llenan todo el tiempo. Que bueno, a mí me pasa con Daniel Volkovich, que vos lo conocés, que grande Dani. además de ser un amigo, es una de esas personas que no te cansás de escucharlo, ¿no? Yo a veces Eh, sí, pero bueno. No, no, te fue una broma. Es un ídolo, Dani. Sé que es un gran amigo tuyo también. Sí. Eh, bueno, y a ver, yendo un poco a la génesis, no de tu trabajo profesional, de cómo empezaste, sino a la génesis de un proyecto. O sea, ¿cuál es la metodología o tenés alguna metodología en lo que tiene que ver con el pensamiento de diseño, el proceso de diseño? ¿Cómo encarás un trabajo? A ver, tuve distintas etapas para encarar trabajos dependiendo de época de mi vida, ¿ok? Mm, Hubo una época de mi vida donde cuando empecé en la agencia de publicidad, yo iba a la mañana, venían los jefes de cuenta, me traía uno, dos, tres proyectos, y bueno, no teníamos social media ni nada para hacer eso, entonces tenía que buscar en libros o me tenía que ir a la biblioteca a ver sobre el tema para poder estar bien compenetrado en el tema. Entonces, eso fue una época. Después, otra época más adelante, cuando dejé de trabajar para la agencia, yo me iba todas las mañanas a un café de unos griegos, me tomaba el café, en esa época no habían, casi era imposible conseguir capuchinos en Nueva York, toda la hora de Starbucks no existía. Entonces, bueno, me tocaba tomar el café americano y me comí un bagel con cream cheese, me leía el New York Times, eso me relajaba totalmente y de ahí me iba a mi oficina, me sentaba, agarraba los libros y empezaba a ver uno por uno para ver cuál era el tema que tenía que seguir. Cuando empecé a trabajar para la compañía esta grande gigante, como no teníamos tiempo de nada, yo en los mediodías me iba al gimnasio, me iba a hacer el treadmill, creo que le dicen la cinta, le dicen ustedes. sí, Y mientras estaba en la cinta, esa hora era donde me ponía a pensar en todos los proyectos. O sea, estando alejado del environment, del ambiente, de todas las cosas, era donde me guiaba en todo esto. Y últimamente con lo de la pandemia, acá, con todo lo del virus, eh, acá por suerte nos dejaron salir a caminar desde el principio. Entonces es ahí donde en las caminatas largas que me hago me pongo a pensar en los proyectos. Pero bueno, eso es parte de cómo empezás. Después el asunto es, bueno, agarro los libros, veo a dónde le apunto, me fijo en internet de qué se trata, pero creo que
viste, el otro día alguien me preguntó de dónde vienen las ideas. Y te soy sincero, la pregunta esa me resulta muy extraña para mí. Es como decir, los bebés vienen de París. Claro. Las ideas las ideas vienen de toda tu experiencia de vida, de haber hecho, visto, o sea, si vas caminando por la calle y te pones a prestar atención a toda la señalética, a todos los carteles, te vas al cine y te vas a ver las películas importantes, después empezás a ver libros de la gente, o sea, empezás a leer a Milton Glaser, Paul Rand, a Saul Bass, a todos estos, de ahí vienen las ideas. O sea, otro lugar no le encuentro de donde vengan las ideas, te soy sincero. Sí, yo creo que esto está ligado también a las mañas y a las rutinas o costumbres que por ahí tenemos. Esto que comentabas de la cinta, de tomarte un café, de generar ese espacio, es un poco eso. Qué sé yo, me acuerdo hablando con Ricardo Rousselot, que vos también lo conocés. Ídolo. Sí, muy, muy buena gente. Rick me decía, dice, yo me la paso con una libretita. Dice, yo tengo una libretita y me mostraba en el estudio, tiene una colección de libretitas, que son libretitas como las de los investigadores privados de Estados Unidos, Sí, en donde el tipo va dibujando, va bocetando, y es parte de su método, digamos. Si bien no es el método de la caligrafía al cual él se dedica, sí. pero sí para anotar, para bajar una idea, que nada, no es ni menos ni más interesante que otros métodos, ¿no? Es Cada una uno va, forma de encarar. cada uno va a tener su método. Y la Sí, experiencia y los años de trabajo es lo que te va a llevar a los métodos. Ahora, que algo que quede bien claro, no sé cómo se traduce esto bien al español, pero este campo que es excepcional, el del diseño gráfico y todo esto que tiene, es todo hermoso, ¿viste? Es todo muy creativo, requiere de mucho, 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 mucho esfuerzo y de matarse. O sea, acá le dicen es 99% de transpiración y uno de creatividad. Y es así tal sí. cual. Eh, yo les hago, en las charlas a los estudiantes les hago unos comentarios a veces. Vos no estuviste en Nueva York, me dijiste, ¿no? ¿Estuviste? No. No, no pude. Bueno, a lo que veo es lo siguiente. En Nueva York hay muchos subtes, pero yo te voy a hablar de un solo subte que es el número 6, 4, 5 y 6, que es la línea verde que va desde el sur de Manhattan hasta el norte de Manhattan. El 6 es la línea verde, es el local, para en todas las estaciones. ¿Sí? Digamos que hay 30 estaciones. El 4 y 5 se saltea de a 5 o 6 estaciones. Yo eso también lo relaciono con la vida y con el trabajo de uno. O sea, si vos querés ir muy rápido, te vas a tomar el 4 o 5. Pero no es fácil, es mucho sacrificio. El que te toma tampoco querés, si te tomas el 6, tampoco hay mucha gente que no quiere llegar arriba de todo, lo cual está perfecto. Por eso es que digo que uno se tiene que conocer a sí mismo y saber en qué parada se tienen que bajar. No le apunte muy alto a algo que uno no puede, porque te vas a frustrar y te vas a cagar la vida. En cambio, si hay mucha gente que yo conozco, muchos diseñadores que dicen, a mí me gusta trabajar de 9 a 6 y después me voy a jugar al fútbol con mis amigos o me voy a tomar algo, a jugar, a hacer deporte con mis amigas o lo que sea. Y está perfecto, pero Sí, sepan lo son que quieren hacer. decisiones. Sí, Pero sí. claro, pero se tienen que aprender a conocer, si no, van a pasar mucho tiempo frustrados. Sí, es verdad eso. Bueno, la planificación en lo que es el diseño es una de las cosas más complicadas de internalizar a los diseñadores, ¿no? Por lo menos a los novatos, a los que Sí, están creciendo. Tengo 1000 preguntas. Voy a la, tratar la que de- quieras. de pedirte un par como para ir cerrando, porque el tiempo pasa.
¿Cómo llegaste a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York? Al Vos School of estás Fish, dando para clases. enseñar ahí. Sí, ¿cómo fue eso? Porque vos estás dando en Parsons. Yo, no, yo daba en Parsons, di en Parsons y dejé de dar, y después me llamaron del School of Visual Arts, de la Bien, Escuela de Artes Visuales. bien. Entonces, ¿Y ¿cómo llegué? cómo llegaste? Si te digo en subte no es cómico, ¿no? Bueno, te digo cómo llegué. Porque en realidad a ver, es una de las universidades a intentar llegar por parte de muchos diseñadores, por lo menos estudiantes, ¿no? De hecho, Sí, nosotros en KS el año pasado hicimos una de sus clásicas muestras de afiches que tienen de la escuela, que nada, que para nosotros fue hermoso porque fue estar un ratito con Milton Glaser, estar un sí, ratito con Stefan Sackmeister, con Paula Scher, con, con esas bestias del diseño sí, que tanto adoramos en nuestra profesión, ¿no? son Aunque sea ídolos, con una sí. reproducción. Son ídolos, tal cual. El asunto es así. School of Visual Arts tiene muchos departamentos, muchas clases, muchos másters y todo eso. Hay un máster que es el de narrativa visual, que es del cual me llamaron a mí, que es algo que yo no conocía y que cuando lo conocí casi me desmayo. Son estudiantes que son los futuros storytellers Mm. de la sociedad. ¿Qué hacen estos estudiantes? Estos estudiantes, yo considero que, me olvidé cuál parte del cerebro es la que usamos nosotros los creativos, si es que, no sé cuál usamos, la izquierda o la derecha. El derecho. Bueno, tenemos el derecho El creativo. izquierdo es el racional, el derecho es el creativo. Bueno, estos, además del creativo, escriben increíblemente. O sea que son escritores excepcionales y son artistas excepcionales. Estos son los estudiantes que están en esta narrativa visual. El asunto era el siguiente. En esta escuela eh, estaba la clase de tipografía y Mm. el profesor de tipografía se tuvo que ir y una persona que está ahí dentro del grupo de profesores y todo mencionó mi nombre para que yo diera clase. Y así es como empecé. Entonces, Bien, eh, entonces vos das tipografía dentro pero de la maestría. la doy de una manera distinta, va distinta. Lo que yo les requiero que hagan es lo siguiente, que hagan un logotipo o isotipo para ellos mismos, que hagan un brochure de lo que ellos hacen, un brochure personal, Sí. y después les doy, tienen que hacer una animación de algún artista visual, como que va a ser exhibido en la universidad. Y de ahí partimos, se arma todo. Claro, mirá vos. Lo que O sea, pasa, es como una mirada muy comunicacional de la tipografía, total, más que estructural. 100% quiero que pierdan el miedo de lo que es, no quiero que vean la tipografía como algo muy serio, Mm. sino que la utilicen como algo que es necesario y también divertido de vez en cuando. Claro. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta, que Soy, creo soy, que es, soy de River, sí, te diste cuenta que soy inteligente, entonces ahí está. bueno, eso desde ya. Por Pero eso. eh, la última pregunta tiene que ver, que para muchos es por ahí una pregunta compleja, y es, ¿hacia dónde crees vos que va el diseño de aquí a un futuro? O sea, ¿cómo es tu mirada del diseño de aquí en adelante o qué horizonte le ves al diseño? ¿Al diseño en general o estamos hablando Al de...? diseño en general. Yo creo que cada vez soy de la idea de cada vez dejar más de hablar del diseño X para hablar del diseño en general, porque, digamos, hoy pensar el diseño por disciplina, si bien es importante y si bien hay especialistas,
pero creo que cada vez es más holístico el diseño, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el diseño cada vez se va a hacer más, no más genérico, sino que va a enfocarse más en temas más importantes en la vida. O sea, estamos en un lugar donde las temperaturas del planeta están subiendo, estamos en momentos en donde ciertas cosas globales están sucediendo y veo a una juventud muy, muy interesada en cuidar el planeta, en cuidar lo que va a venir y no en hacer lo que nuestras generaciones han hecho de destruir y de todo eso. Entonces, creo que como decís vos, el diseñador va a ser más holístico, va a tener una idea más intelectual de todo. No va a ser tan divisivo el diseño de qué materia esta, qué materia es, porque finalmente uno termina haciendo todo. Sí. O sea, si te toca no hacerlo es otra cosa, pero yo siempre, cuando me llamaban para hacer proyectos, agarré cualquier cosa, aunque no la supiera hacer. Después el asunto es ver con quién te metes para seguirlo. Pero no, la verdad que no tengo una visión muy futurística del diseño, pero creo que humanitariamente, como ya las fronteras se están abriendo más para todos, ¿viste? Creo que es todo más, no hay tanta división global y creo que todos los países se van a empezar a crear proyectos más relacionados a queremos que el planeta siga estando vivo o no. O sea que lamento si no te puedo dar una No, respuesta pero específica de es tal y tal totalmente cosa. válido. Es totalmente válido. Yo creo que el diseño tampoco lo sabe. Y ahí me parece que radica el tema. Porque es una profesión que nos ha dado muestras por doquier de cómo se ha ido reinventando y cómo ha cambiado la mirada del diseño, ¿no? Y también es muy difícil, creo, eh, ver el diseño hoy y no verlo en la historia, Claro. porque nosotros estamos armando la historia. Hoy podemos hablar del diseño de la Bauhaus, podemos hablar del diseño de la Werkbund, qué sé yo, de tantas escuelas, pero pasó mucho tiempo para poder asimilarlo. Entonces, digamos, también es lógico que uno no tenga, o sea, no somos Julio Verne todos, pero sí, por ahí tenemos nuestras opiniones, nuestras miradas, así que es No, totalmente válido. pero para que te des una idea, y ahí Sabus puso Dieter Rams también entre los diseñadores, diseñador excepcional. Eh, uno, yo hice mucho diseño antes de toda la computadora. Antes de que naciera la computadora, yo ya diseñaba y todo. El pronóstico que nos habían dicho de lo que era lo que nos iba a llevar la computadora y todo el wifi y todo eso, al principio no tenía nada que ver con lo que está sucediendo ahora. O sea, para mí es muy impredecible. O sea, sí, podemos tirar ideas, vamos a hacer tal cosa, pero yo me acuerdo cuando salió la computadora, yo me puse contento porque la computadora me dejaba hacer un cuadrado, una línea cuadrada perfecta. Si no, yo tenía que agarrar el rotring y dibujarlo a mano y cortar con el X-Acto knife, con la cuchilleta, las puntas y todo eso. Entonces, es como la época de Cromañón, me siento lo que yo hice en mis primeros años con lo que estamos hablando ahora. Entonces, en un futuro, esto capaz va a ser Cromañón. Seguramente, sí. Entonces, me cuesta mucho pronosticar un futuro porque ya me pasó de pasar de no tener computadora a tener computadora y cuando apareció la computadora y elegís todas las fuentes y automáticamente la mayoría de los estudiantes que están ahora acá, no sé si en la universidad de ustedes ven lo que es lo que era la fotocomposición o cómo se Sí. hacía. Antes teníamos que adivinar todo y darnos una idea de cómo íbamos a lograr. Ahora automáticamente, cuando apretás con un botoncito y te hace toda tu brochure, es otro mundo. Y creo que este otro mundo que se nos viene, a mí personalmente me es imposible predecirte, soy sincero.
Diego, me quedaron 1000 preguntas por hacer. Espero que nos podamos encontrar en algún momento y poder seguir charlando. Fue un placer, fue un gusto y un honor poder escucharte, poder estar un rato compartiendo, intercambiando palabras. De las cosas que más me gustan hacer, que es hablar de diseño. Así que un abrazo grande, esperemos seguir charlando. Muy, bueno, te quiero agradecer a vos por la invitación y especialmente, como siempre, les agradezco muchísimo a todos los estudiantes que están por ahí y les digo que de alguna manera que encuentren mi Instagram o mi Facebook o lo que sean, que cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto les voy a responder y les quiero decir que están en la carrera más linda del mundo y que no se depriman si no les va bien al principio en lo que están haciendo, porque finalmente son creativos y algo van a sacar y están en el coso más, en la carrera creativa más hermosa. Así que esa es mi despedida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un Gracias abrazo a, grande. gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias.